escucho nuevamente esa alabanza, pensaba que realmente esa es una declaración que usted está haciendo. Usted está declarando eso que está allí. Y cuando nosotros declaramos una palabra de Dios, Dios la cumple. Así que llévese esa letra, llévese ese mensaje. Y cuando usted declare por su familia, eso llegará al cielo y Dios responderá y cumplirá su palabra, porque es palabra de Dios. Lo que le dijo Josué a su pueblo: mi casa y yo, no sé ustedes qué van a hacer, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Declárelo y Dios va a cumplir. Estamos en el mes de la familia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Algunos se acuerdan, otros no se acuerdan. Pero estamos en el mes de la familia. Y decía yo esta mañana que no solamente es el mes de junio el mes de la familia. El mes de la familia debe ser cada uno de los meses del año. Porque la familia es 24/7, 365 días al año. Y debemos tener siempre ese cuidado de tener a nuestra familia siempre en oración y delante del Señor. Y hoy pues vamos a tomar un tiempo para compartir precisamente sobre la familia. Y el título de este mensaje es La familia, diseño original de Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por este tiempo que nos permites reunirnos en tu santo nombre. Pedimos que tu presencia se haga real y manifiesta en este lugar. Dice tu palabra que donde dos o más estamos reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y eso lo creemos, Señor, por fe, que tú estás en este lugar. Y toca a los corazones y cada uno de los que están aquí presentes para que, Señor, puedan llevarse ese mensaje que tú tienes preparado para hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero empezar esta meditación, este mensaje, con esa porción de la Escritura que está en el Salmo 127:1 y que se aplica a las familias. Precisamente, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y es que si el Señor no está en medio del hogar, de la familia, cualquier trabajo es vano e inútil. Y el Señor siempre ha tenido cuidado de la familia, precisamente porque es su diseño original. Él preparó e hizo todo para que la familia fuera el centro de la sociedad. Y a veces uno puede preguntarse, ¿por qué el Señor decidió, no decidió que nosotros naciéramos ya siendo adultos? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué? Sí, uno está acostumbrado que los niños nacen, los bebés, pero ¿por qué quizás el plan de Dios no fue que todo el mundo naciera adulto y simplemente caminara sobre esta tierra? Pero no lo hizo así. No lo hizo así, y Dios decidió que el ser humano naciera en la condición más frágil y vulnerable que existe. No se sabe defender, no sabe comer, no sabe andar, no sabe defenderse. Así que el Señor lo hizo en la forma más frágil que el ser humano puede tener y lo puso en medio de la familia, precisamente para que todo esto fuera creado y fuera la persona desarrollada poco a poco. Pero hoy día el mundo quiere hacernos creer que la institución de la familia es algo obsoleto, es algo innecesario.
que la familia es un invento y que no es necesario realmente tener hijos dentro de la familia, pues eso es antibíblico totalmente. Y si nosotros somos hijos de Dios y queremos agradar a un Dios real y verdadero, tenemos que entender que es en la familia donde este frágil bebé empieza a crecer, a prepararse y a desarrollarse con un propósito. Y es que la familia es la incubadora de Dios. Allí es donde se va gestando y se va desarrollando el carácter y la personalidad de cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a tomar algunos minutos para desarrollar a lo largo de diferentes elementos que deben ser parte de la función de una familia. Aparte de la función que quizás podemos conocer, que es alimentarla, que es nutrirla, que es educarla, pues hay elementos que son parte esencial dentro de la familia. Así que vamos a ir desarrollando algunos puntos que es importante que nosotros podamos entender el rol de la familia de acuerdo con el diseño de Dios. Y el primer elemento es identidad. La familia nos da identidad. No la identidad de un apellido o de un nombre, es una identidad. Pero una identidad es saber quiénes somos en Dios. Hoy día hay una crisis de identidad. Hay gente que no sabe ni lo que es, ni para lo que sirve, ni para lo que fueron puestos sobre esta tierra. Pero es importante que la familia sepa que uno de sus roles es precisamente darle identidad, más allá del apellido. La familia brinda protección y es el sitio donde nosotros nos sentimos seguros. El otro elemento es refugio, es donde encontramos descanso, es donde encontramos sosiego en la presencia de Dios. El cuarto elemento, valores. La función de la familia es darle valores a cada uno de sus hijos. Y en quinto lugar, propósito, para cumplir la misión que Dios nos ha dado a nosotros como hijos dentro de un hogar. Así que en primer lugar, vamos a ver la identidad. Y a lo largo de este mensaje, vamos a ver cómo familias bíblicas imperfectas hicieron su rol al cual fueron llamados por Dios. Y quiero mencionar primero a la familia de Timoteo, está en 2 de Timoteo 1:5. Dice Pablo escribiéndole a Timoteo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y que esa fe sigue firme en ti. Timoteo, como recuerdan, era un joven pastor que acompañó a Pablo y sirvió con Pablo en la iglesia. Pablo le está escribiendo y le está recordando y exhortando y le dice: esa fe que tú tienes fue inspirada por tu madre y por tu abuela. La fe de Timoteo no se construyó en una escuela bíblica, ni se construyó en un instituto bíblico. La fe de Timoteo se construyó en las rodillas de su madre y de su abuela. Con el agravante de que el papá de Timoteo era griego. Y en aquellos tiempos, griegos y judíos tenían diferentes formas de pensar. Mientras que los judíos creían en un único Dios verdadero, en la ley de Moisés, los griegos creían en la verdad, en la filosofía, en la naturaleza, en lo que tenía una explicación racional. Así que Timoteo crece en un hogar donde hay un choque cultural. Dice
Hechos 16:1. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero, dice, pero de padre griego. Así que Timoteo crece en medio de esa diferencia cultural, pero su madre y su abuela se esforzaron para que Timoteo creciera en la fe. No fue aquello de que yo voy a esperar que la iglesia se encargue, no. Eso se gesta, la identidad. ¿Quién soy yo delante del Señor? Eso se gesta en la familia. Si somos padres y madres nacidos de nuevo, creyentes delante del Señor, eso se gesta en medio de la familia. Y usted va a dar esos primeros pasos, esas primeras instrucciones, van a nacer en la familia. Por eso le dice más adelante, Pablo le dice, pero tú debes permanecer fiel. Una exhortación a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Los niños creen ciegamente lo que le dice su papá y su mamá. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. La fe y la identidad como hijos de Dios no se heredan genéticamente. No es porque mi papá y mi mamá son creyentes, yo soy automáticamente creyente. Eso no es cierto. Cada uno define su identidad delante de Dios cuando abre su corazón a Cristo, decide recibirlo como Señor y Salvador, y Dios entra en nosotros, habita el Espíritu Santo en nosotros y comenzamos a caminar en los pies del Señor. Pero lamentablemente el mundo ofrece diferentes filosofías. ¿Y sabe algo? La familia es el primer púlpito donde se declara la palabra de Dios. No es la iglesia, es la familia. Así que, padres, Timoteo es un ejemplo de cómo una fe transmitida en la familia puede superar cualquier choque cultural que pueda haber. Pero también es importante que los jóvenes sepan una palabra, y que está en 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Jóvenes, aquellos que todavía no han formado familia, la palabra nos exhorta, nos llama, nos declara: no se unan en yugo desigual. ¿Y qué significa yugo desigual? Pues que los dos no tienen la misma creencia de fe, no tienen la misma convicción de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Tan sencillo como eso. Cuando usted dice, no, porque es el más atractivo, es la más atractiva, es la más popular, es la que me hace vibrar. No se dejen confundir. No se dejen confundir. Porque aquello que dicen, pero cuando yo lo voy a ir llevando a la iglesia y lo voy a ir convenciendo, o la voy a ir convenciendo poco a poco, sabe que el único que da convicción de pecado se llama Espíritu Santo de Dios. Usted no puede cambiar a nadie. Hay un refrán por ahí, dice que genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Pero el único que puede cambiar corazones se llama Cristo Jesús. Así que un consejo, jóvenes: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí hay gente hermosa, jóvenes preciosos, preciosas. Busquen este ramillete de flores, allí está su futura esposa o esposo. Porque
cuando lo hacen contrario a la palabra, van a tener dificultades. Y eso de formar familia en yugo desigual es muy, muy, muy difícil. Así que no se trata solamente del amor romántico, sino de tener una unidad espiritual. El segundo elemento que debe brindar una familia es protección. Es formar ese círculo de protección alrededor de la familia. Y vamos a la familia de Moisés. Y para ponerlos un poco en contexto, recuerden que a la muerte de José, el faraón que en ese momento estaba, no conoció nada de toda la historia de lo que había ocurrido. José había muerto hacía unos años, hay un nuevo faraón, todo lo que pasó queda atrás, él no sabía absolutamente nada. Lo que sí él estaba notando era que el pueblo de Israel, los judíos, estaban multiplicándose en gran manera. Incluso él pensó, dice, esta población está creciendo tanto que es un peligro. Se dice, las escrituras nos dicen, que los judíos que entraron a Egipto con Jacob, cuando estaba José al segundo en el mando con el faraón, dice que fueron 70. Pero cuando salen de Egipto, dice que salieron de 2 a 3 millones de judíos. Y esto preocupaba al faraón porque él estaba viendo que se estaban incluso superando a la población de egipcios. Y pensó, si esta gente son tantos, corremos el peligro de que si nos atacan naciones enemigas, esta gente pueda aliarse a esos enemigos y nos pueden destruir. Así que él dio un decreto real, un decreto faraónico, y dijo que todos los niños varones menores de 2 años debían ser echados a las aguas. Incluso le dio instrucciones a las parteras egipcias que cuando asistieran a una judía en el parto, ese niño lo llevaran a las aguas y lo ahogaran, no así a las niñas. Pero viendo que no funcionaba, el faraón llama a las parteras y dice, ¿qué pasó? Dice, faraón, es que las judías son tan fuertes que cuando nosotros llegamos, ya parieron y no hemos podido hacer nada. Así que Moisés nace bajo un decreto de muerte. Y dice que un hombre y una mujer de la tribu de Leví tienen este hijo y lo escondieron por 3 meses. Nace Moisés. A los 3 meses la madre decide que ya no lo puede tener escondido y lo coloca en una pequeña cesta, la calafatea, dice la palabra, con brea, y la coloca al niño en la canasta y lo pone en las aguas del Nilo. En ese momento, la hija de Faraón está entrando a las aguas y se encuentra con el niño y lo encuentra que es hermoso y le atrae. La hermana de Moisés, que está cerca, viendo todo lo que sucedía, dice que se acercó a la hija de Faraón y le dice, yo conozco a una nodriza judía que pudiera amamantarlo por estos primeros meses, educarlo, prepararlo y después entregártelo. Y efectivamente, la hija de Faraón acepta, la hermana de Moisés lo lleva a la madre de Moisés y Moisés es educado en su humilde hogar judío. Así que Moisés nace en medio de esto, pero a lo que quiero decirle con toda esta parte histórica es que Moisés llega a un momento de decisión en su vida. Y Moisés tiene que decidir entre servir a la corte del faraón o ayudar a su pueblo Israel. Pero gracias a las enseñanzas que le da su madre,
Moisés tiene la capacidad de poder decir no a los lujos y a las bondades de vivir en un palacio a cambio de ir con su pueblo a caminar el desierto para ir a la tierra prometida donde el Señor le había dicho, allí te voy a mostrar la tierra donde fluye leche y miel. Así que Moisés es protegido en su casa. De todo lo que había, el decreto real que había, Moisés es protegido. Y esa es una de las funciones que como familia nosotros tenemos que hacer. Afuera, hoy en este mundo, hay una serie de decretos faraónicos contra nuestra familia. Las redes sociales, cada día exaltan más el que tú vales por los likes que tienes, por las aprobaciones que tienes y no por lo que tú eres en realidad. En el mundo hay una serie de decretos faraónicos que vienen a través de la televisión, de la música, donde la inmoralidad es lo que resalta. Letras de canciones que lo que resaltan es lo más inmoral que existe. Esos son los decretos faraónicos que la familia de Dios tiene que proteger, hacer un cerco, protegerla de esos decretos faraónicos en contra de ella. Cada día hay más la idea del consumismo, del materialismo, la ideología de género. Hoy en la mañana, después que terminamos la primera reunión, se me acercó alguien y me dice, ¿usted sabe la cantidad de personas que yo tengo que atender que no saben si son hombres o son mujeres? Es triste. Esos son los decretos faraónicos que nuestra familia tiene que proteger, darles una identidad. No solamente como Juan Pérez o como Ricardo González, es la identidad de que yo soy un hijo de Dios. Soy hombre, hombre, soy mujer, mujer. Y eso lo hace la familia con la ayuda de Dios. Que puedan proteger las mentes, los corazones de nuestros hijos, nuestras hijas, contra ese ataque faraónico que está inundando nuestra sociedad. Está normalizándose el pecado cada vez más. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y la familia es ese cerco que los protege. Y sí, puede parecer muy cool, muy agradable, muy atractivo, pero precisamente eso es lo que busca el enemigo, hacerlo atractivo para caer en el engaño. La presión de grupo, los grupos sociales, en los trabajos. Todos tenemos que trabajar, sí, pero a veces tenemos que estar atentos a lo que nosotros aceptamos hacer. Es muy común los logros que alcanzamos en nuestra institución, nuestra empresa, y dice, vamos a celebrar y hoy hay un happy hour en tal lugar. Solamente ni pareja, ni su esposo, ni su esposa, solamente los de la oficina. Cuidado con eso. Eso es un decreto faraónico que ataca a la familia. Hay que tener cuidado de eso, porque podemos caer. No se crean que somos, ¿cómo se llama eso? Estamos forrados, estamos blindados contra todos esos ataques del enemigo. Y la misión del enemigo precisamente es destruir la fundación del matrimonio, destruir sus fundamentos. Y así como Faraón trató de destruir a los hijos de Israel con decretos de muerte, nuestros hijos enfrentan decretos que tratan de robarles su identidad y su propósito ante los ojos de Dios. Por eso la familia debe ser esa canasta de fe que protege a nuestros hijos. El tercer elemento
es que la familia debe ser refugio emocional y espiritual. Y no es lo mismo protección que refugio. Protección es ese cerco que yo hago alrededor de mi familia. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo hago un cerco alrededor de mi familia. Pero refugio va mucho más allá. Es lo que pasa en la intimidad del hogar, en el corazón, en el alma, en la atmósfera, dentro de la casa. El refugio es ese puerto seguro donde usted puede llegar y sentirse cómodo, sentirse agradable, sentirse que está en un lugar de paz. Pero a veces venimos cansados de la vida, cansados del trabajo, agotados, quizás golpeados, frustrados, fracasados. Pero tiene usted la total certeza que usted se puede quitar esa armadura en ese momento, llegar a su casa y confesar que es vulnerable y usted pueda llorar y pueda rendirse sobre su pareja, rendirse sobre su padre, sobre su madre y sentir que brazos de amor lo van a cobijar y lo van a recibir. Eso debe ser la familia, un refugio, un puerto seguro, sentir que yo voy a llegar y no me van a juzgar, no me van a condenar por haber fracasado o haber fallado. Y la palabra en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, nos habla de la parábola del hijo pródigo, que sirve para ilustrarles. Dice que un padre tenía 2 hijos, el menor pidió su herencia y la malgastó viviendo en forma irresponsable. Al quedar en la miseria, decide regresar arrepentido a la casa de su padre y el padre lo recibió con amor. Lo perdonó y celebró su regreso con una fiesta. Eso es un refugio. Allí es donde nosotros podemos sentir que podemos llegar. Le fallé a mi padre, le fallé a mi madre, pero yo puedo llegar a mi casa y saber de que yo tengo un refugio donde voy a recibir con lazos de amor. Porque sabe, la palabra dice que el amor cubre multitud de faltas. El verdadero amor. Y no solamente eso, a pesar de que el hijo mayor se molestó, el padre le enseñó el valor del perdón y la alegría por el que se arrepiente. Pero más adelante, dice ahí mismo en el versículo del capítulo 15, dice más adelante en el versículo 21, dice, y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto tiene un profundo significado en la palabra de Dios. No es solamente leerlo y decir, sí, le puso un vestido, le puso un anillo, le puso un calzado. No, esto tiene un profundo significado. Y es que el vestido, al poner, dice, pónganle un vestido nuevo, está representando, está simbolizando la autoridad rescatada. Ese hijo que se había perdido, esa nueva vestidura está representando esa honra recuperada dentro de la familia. Y el anillo representa la autoridad, porque fíjese que él dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y no debo ser llamado más hijo. Al ponerle el anillo le está diciendo, tú sigues siendo mi hijo, te estoy dando autoridad dentro de mi familia. Y el calzado representa libertad,
Porque en los tiempos bíblicos los esclavos no tenían calzado. El que tenía calzado era libre. Y le está diciendo, eres libre de todo lo pasado. Como dice el Señor cuando venimos a sus pies, no me acordaré más de tus pecados. Y somos limpios de allí en adelante. Por eso le dijo a la mujer en aquel momento, Jesús dice, cuando la perdona, dice, vete y no peques más. Así que, iglesia, si tu casa no es refugio de tus hijos, el mundo se va a convertir en su escondite. Van a ir a buscar el refugio en otro lado. Y es mejor que sea en tu casa. Y si un hijo no encuentra un puerto seguro en su hogar, saldrá a buscar refugio en vicios. Llámese drogas, juego, alcohol y en malas amistades. Y a veces en brazos equivocados que deseen abrazarlo porque tú decidiste no abrazarlo, sino condenarlo. Así que familia, recuerda, tu misión es ser refugio de los tuyos, para que no vayan a buscar refugio en sitios equivocados. Porque sin amor no hay refugio. Y el verdadero amor siempre termina construyendo un refugio. Así que 3 características de una familia que sirve como refugio. En primer lugar, es un lugar de gracia, no es un tribunal de justicia. Usted llega a refugiarse no para que lo condenen, sino para que lo reciban con amor. Muchas veces tenemos que quitarnos máscaras de seguridad porque tenemos que vivir en un mundo que es cada vez más hostil a nosotros. Pero es saber que vamos a ser recibidos no con un grito, no con un reclamo, no con un rechazo. Vamos a ser recibidos con amor. Es un lugar de gracia, no es un tribunal. Un lugar, una característica de una familia refugio es que permite la vulnerabilidad, donde se vale decir, he fracasado, he fallado, me siento cansado, tengo miedo, no sé qué hacer. Vale decirlo allí. Y restaurar a esa persona, restaurar a ese hijo, a esa esposa, a ese esposo. Y un hogar que sirve como refugio sana el desgaste de la batalla. Cada día, cuando usted tiene que salir a pelear por su familia, pelear su trabajo, hacer lo que usted tiene que hacer, llega cansado y agotado, cansado del camino. Y lo más que usted quiere es llegar a su casa, llegar a su hogar, de la escuela, de la universidad, del trabajo, y sentir que usted puede allí sentir que es sanado, que es recargado. Es como los carros de carrera que llegan a los pits. Y ahí les cambian las llantas, le ponen combustible, le limpian el parabrisas. Y salen nuevamente a la carrera. Pues así debe ser un hogar que se constituya un refugio para las familias. En cuarto lugar, valores. Y ahí tenemos que referirnos a la familia de Nazaret, a la familia de Jesús. Dios pudo haber mandado a Jesús como un adulto y cumplir su misión. Pero ¿cómo decidió enviarlo? En medio de una familia judía, creyente, como un bebé, frágil, igual que todos nosotros. El Hijo de Dios, que pudo haber venido a este mundo a ser el libertador de su pueblo, vino como un bebé. Y dice la Escritura que sus padres eran tan apegados a la ley mosaica que lo llevan al 8º día.
Dice, a presentarlo delante del Señor. Imagínense, Jesús presentándoselo a su Padre, al mismo Jesús. Y eran tan devotos que cada Pascua iban al templo a celebrar la fiesta de la Pascua. Y en ese ambiente se creó Jesús. Incluso su padre le enseñó el oficio de carpintero, un oficio honrado, de trabajo, digno. En ese ambiente, el mismo Jesús recibe los valores de parte de sus padres. ¿Quiénes somos nosotros para no imitar a la familia de Nazaret? A cumplir lo que establece la palabra de Dios con nuestra familia. Importante que nosotros podamos educar a nuestros hijos como nos enseña la palabra. Y dice más adelante, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Así mismo, nuestros hijos debemos inculcarle los valores, porque el mundo allá afuera está llena de antivalores. El fin justifica los medios, dicen allá afuera. No importa qué es lo que tengas que hacer, con tal de que lo consigas. En la guerra y en el amor todo se vale. Son expresiones que oímos, las aceptamos y a veces nos convencen. Y vamos contra los valores y vemos esta sociedad en la cual vivimos, que todo el mundo habla de corrupción y corrupción y corrupción, pero nadie es corrupto. Pero cada día lo vemos, lo palpamos, nos saltamos una luz roja, nos estacionamos en un lugar, que no hay donde estacionarse y estoy de afán. No importa. Total. Y llega el policía y le damos antivalores. Pues agarre su InDrive o su Uber y váyase en un Uber o váyase en el metro y súbase al metro y llegue caminando. Pero vivimos en una sociedad que nos han acostumbrado a conseguir las cosas bajo cualquier circunstancia. Así que Jesús crecía en lo intelectual, en sabiduría, en físicamente, en lo espiritual y en lo social. Y esa es la función de la familia, educarlos en valores, verdaderos valores que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y por último, el hogar debe ser una plataforma de lanzamiento y debe haber propósito. Propósito. Y con esto Dios cierra el círculo perfecto. Dios nos da la identidad, nos da la protección, nos da el refugio, nos da los valores, pero no para que nos quedemos encerrados en una burbuja. Tenemos una misión, tenemos una encomendación de parte del mismo Dios, de ir a ese mundo y hacer la diferencia, a poder decirle no al pecado, no a la corrupción, no a los antivalores y hacer la diferencia. Que se note que usted no es cualquier persona, que usted no va a imitar la cultura del mundo, usted va contra la cultura del mundo. Y usted pueda ser ese hombre, esa mujer que hace la diferencia. Y aquí es donde Dios nos equipa para lanzarnos a cumplir nuestro destino. En la historia de Moisés, esa canasta donde fue Moisés colocado fue un salvamento temporal solamente. Y ellos sabían que tenían que en algún momento, después de tenerlo bajo el cuidado de su casa, devolverlo a la corte del faraón. Pero cuando entregaron a ese hombre nuevamente, iba impregnado
de las enseñanzas que su madre le había dado en casa. Y resistió los sabores del palacio. Prefirió vivir en el desierto, luchando contra su mismo pueblo, porque a veces Moisés tuvo que luchar contra su mismo pueblo, pero prefirió eso a vivir como un príncipe ocioso en un castillo lleno de placeres y de comodidades. Porque su madre le inculcó, él tenía un propósito, y cuando Dios lo llamó, él respondió. A pesar de que trató de zafarse y dio algunas excusas, pero al final Dios prevaleció y prevaleció el llamado al que fue por el cual nació. El éxito de un hogar no se mide por cuántos hijos logramos retener bajo nuestro techo, sino por cuán bien los preparamos para que salgan a cumplir el llamado de Dios en el mundo. 3 verdades que debemos considerar como propósito de Dios. El hogar descubre, no impone. A veces los padres queremos imponerle a nuestros hijos nuestros sueños frustrados. Yo quise ser un gran abogado y mi hijo va a tener que ser abogado de todas maneras. Pero el hijo quiere ser chef. Esa es su pasión. Eso es lo que le atrae, lo que le gusta. No, tiene que ser abogado. Y muchas veces imponemos a nuestros hijos lo que tienen que hacer. Y lo único que vamos a crear son criaturas frustradas. El hogar descubre, no impone, para que ellos puedan consolidar el diseño que Dios ha puesto. Nos toca descubrir sus dones, sus talentos, en qué son buenos. Contaba yo esta mañana que tengo un nieto que los padres lo han puesto en fútbol, lo han puesto en béisbol, lo han puesto en karate y en nada funciona. A la mamá es deportista, ella desde pequeña fue competidora de todo, póngale lo que le quieran poner, ella jugaba. El papá le encanta la música. Ahí está el piano llenándose de polvo. El balón lo pateaba y se iba caminando por otro lado. Pero tiene una mente tan brillante. Pero los papás han tratado de imponerle cosas que a él no le gustan. Está bien, lo intentaron. Pero el hogar descubre. Y en ese descubrir tenemos que encender nuestras oraciones para que busquen del Señor cada día más. El hogar enseña a resistir la presión cultural. Hay mucha presión sobre nuestros hijos. Yo admiro los padres que tienen hijos en esta época, de verdad. En mi época, que no fue hace mucho tiempo, las cosas no eran tan difíciles, de verdad. No sé, Jorge, en esta época las cosas como que eran más, pero ahora yo veo que hay tan difícil. Hay tanta lucha. Pero el hogar tiene que enseñar a resistir esa presión. Porque es fuerte. Y es ese deseo de poder ser aceptado. Pero para ser aceptado tiene un costo que va contra los principios que usted le enseña en su casa a sus hijos. Y es que nuestros hijos no han venido a este mundo para encajar en esta cultura. Ellos tienen que hacer la diferencia. Y por último, un hogar que es una plataforma de lanzamiento se siembra en lo privado y se cosecha en lo público. Moisés fue
fue guardado en lo privado, fue preparado en lo privado y públicamente se manifestó separando las aguas del Mar Rojo. Públicamente se enfrentó a Faraón. Timoteo fue preparado a las rodillas de su madre y de su abuela, pero levantó el evangelio, levantó la iglesia, acompañó a Pablo en su ministerio públicamente y fue reconocido como el gran apóstol Timoteo. Así que lo que usted siembra en privado va a ser cosechado en lo público. Y ya para finalizar, 5 responsabilidades de una familia cristiana. Definir identidad. Si hay algo que usted se lleva a llevar a casa, por favor, si quiere olvidarse de todo lo que he hablado por casi 40 minutos, llévese esto. Definir identidad. ¿Qué soy delante de Dios? ¿Soy un hijo de Dios? Primero y antes que nada. Pero hay una crisis de identidad allá afuera, incluso en el ámbito del género. Brindar protección. La familia blinda a su casa. Y eso es en oración y doblar rodillas para resistir los ataques del enemigo. En tercer lugar, refugio. ¿Dónde van a ir nuestros hijos cuando se sienten cansados, agotados, agobiados, prácticamente derrotados a veces? La casa debe ser ese refugio donde siempre pueden regresar y pueden ser sanadas sus heridas, pueden volver a creer de nuevo y pueden volver a empezar. La familia debe modelar valores. Modelar valores de honestidad, de perdón, de amor. Y se hace modelando, no hablando. Y por último, la familia debe darnos propósito. ¿Qué soy en el Señor? ¿A dónde voy? ¿Estoy aquí por un accidente o estoy aquí por un propósito? ¿Qué propósito tiene Dios en mi vida? Así que voy a pedirles que nos pongamos de pie. Si usted está allí con su familia, abrácense un momento, acérquense. Y voy a pedirle a Jorge que nos dirija una oración. No sé si el grupo de alabanza puede también acercarse. Y pedirle al Señor que perdón, porque a veces fallamos, pero el Señor también restaura. Y así como decía esa alabanza que cantamos lo último, ustedes puedan declarar hoy: mi casa y yo serviremos al Señor.